puedes ser parte de la gran familia de Radio Católica Metropolitana. Radio Católica Metropolitana 1450 Jóvenes, formación, espiritualidad, misión, comunión, iglesia, querigma, movimientos, Santísima Trinidad, San Rafael, San Juan, Nuestra Señora de la Providencia, San Mateo, Nuestra Señora de Guadalupe. música, formación, Información, encuentro, oración, alegría, diversión. invitados. servicio. Esto es Esto es la red Nueva Generación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las veces que el enemigo La red Nueva Generación. Un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo desde una visión joven. Bienvenidos. Gózate, gózate, gózate. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. 2 de la tarde con 4 minutos conectados en este momento. Todos estamos con Radio Católica Metropolitana y este espacio, la red Nueva Generación de la Pastoral Juvenil de Bucaramanga. Les cuento que ya nos pueden seguir en Facebook Live. Estamos como Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Estamos emitiendo en directo y también de paso sigan la fanpage de la Pastoral Juvenil Bucaramanga para que estén enterados de las más recientes noticias. @PJ Bucaramanga, así aparecen. Y yo quiero saludar a nuestros invitados en esta tarde. Majo, una feliz tarde para usted. Bienvenida. Hola Andresito, una feliz tarde para ti también, feliz de tenerte por acá en Máster, qué bueno que nos estés acompañando y agradeciendo pues obviamente a Radio Católica Metropolitana por estar siempre ahí conectaditos pues con todo lo que hace la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Le damos la bienvenida también a nuestro equipo de trabajo, a nuestro delegado y a nuestro invitado. Pero antes de entrar pues ya con el saludo, vamos con la oración. ¿Te parece, Padre Chucho? Está muy bien, un saludo especial para todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes que nos siguen a través de este programa La Red Nueva Generación, en este espacio que nos brinda a todos Radio Católica Metropolitana para evangelizar a nuestros queridos jóvenes de manera especial. Antes de la presentación, entonces los invito para que
coloquemos estos minutos, estos momentos que vamos a estar compartiendo como Iglesia Joven de Bucaramanga, nos coloquemos en manos de nuestro Señor, y a Él le pidamos, colocando nuestras intenciones, nuestras necesidades, orando por la realidad que vive nuestros jóvenes y pidiendo de manera especial por intercesión de la Santísima Virgen María para que proteja a toda la juventud de nuestra diócesis de Bucaramanga. Bueno, los invito pues para que iniciemos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes que lo necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí, cargó nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo mal peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor nos bendiga, proteja y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Nueva generación. Estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte. Bueno, y continuamos en la red Nueva Generación, saludando también a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live, a María Victoria Gutiérrez, a Rosalba Jaimes y a Luz, que están conectadas en Facebook Live y por supuesto dejando sus comentarios, Majo. Claro que sí, también enviamos un saludito pues a los conectados a través de nuestra página de la PJ Pastoral y también a los de la red Nueva Generación. Está la Pastoral Juvenil Yeshua, que es una pastoral que es bastante activa de nuestra pastoral. También está Talía Blanco. Y bueno, ahora seguiremos saludándolos a todos ellos. ¿Qué les parece ahora? Sí, bueno, vamos a saludar a nuestro equipo de trabajo, pero por supuesto, para que todos pues nos pongamos ya en sintonía con nuestro programa. Un tema súper interesante hoy, la muchachita de Nazaret. Entonces vamos con la presentación de nuestro equipo de trabajo para luego darle paso a nuestro invitado especial. Lo acompañaste en la cruz y en el... Buenas tardes al Padre hoy que nos acompaña y a todos nuestros oyentes a este gran programa La Red Nueva Generación, el programa que pone el rating arriba en Radio Católica y en todas las redes sociales. Bienvenidos. Hoy es un tema muy bueno que a muchos le causó curiosidad, pero es muy bueno. Así que todos bienvenidos. Bajo tu mano, de tu mano aprender a adorar y cúbreme bajo tu mano. José, buenas tardes.
Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa, La Red Nueva Generación. Muy contento nuevamente de acompañarlos en esta tarde maravillosa. Y qué tema tan bonito el día de hoy, un tema que me llena de emoción, un tema que me encanta. Es un homenaje lindo a nuestra Madre Celestial, todos aquellos que la amamos, todos aquellos que la veneramos y la llevamos siempre en nuestras oraciones, lo vamos a disfrutar. Así que los invitamos a que disfruten de este hermoso programa. Sean todos bienvenidos. Feliz tarde. Por ahí veo también a Carito. ¿Quién? ¿A Carito está por ahí o se desconectó? Yo aquí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo. Qué sorpresa tener a José Luis conectado con nosotros. De nuevo también el máster, a un ex miembro del equipo que ya nos deje, aparte de olvidado, el Andresito. Y bueno, los dejamos que hoy tenemos un gran invitado que la verdad nos va a enseñar y explicar bastante sobre el tema. Así es. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a presentarle a Germán Marroquín. Hola, muy buenas tardes. Estamos agradecidos con que hayas aceptado pues esta invitación y pues para hablar de un tema tan grandioso como lo es precisamente la muchachita de Nazaret. Hola, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir un poco acerca de esta hermosa mujer, esta maravillosa mujer que sin duda a muchos nos ha cambiado la vida, sin duda a muchos nos ha dado en qué pensar y nos ha dado razones para seguir adelante en nuestra fe católica. Saludo a cada uno de los muchachos, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los que están conectados. Qué rico que estén aquí. Bueno, el tema de hoy es muy, muy interesante y cómo me gustaría que ahí donde ustedes están saquen papel y lápiz, porque lo que se viene ahorita es algo bien interesante para cada uno de ustedes. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Bienvenido, excelente. Por ahí también vi a nuestra seminarista, por favor, para que saludes. Muy buenas tardes para todos. Soy yo, José Andrés, el seminarista. Me alegra que hoy este hermoso equipo de trabajo, junto con nuestro invitado, ustedes radio, vamos a compartir al modelo de discípulo, a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, ella, la que escuchó la palabra y la que la llevó en su vientre. Es un tema que pues a todos los que estamos aquí nos motiva, nos llena de alegría y esperamos que todos los que nos escuchan también se contagien de ese amor filial a nuestra bienaventurada Madre del Cielo, la Virgen María. Así es. Bueno, entonces vamos ahora sí a conocer un poquito de nuestro invitado, porque causa curiosidad, ex protestante pastor, ¿cómo estando en esos caminos y más cuando sabemos que de cierta forma pues hay esas cositas con María, ¿cómo pasaste de ser un pastor ex protestante a un católico y más ahora especialista en el tema de María? Bueno, ese es un tema bastante largo y bastante profundo. De hecho, yo ingresé al catolicismo básicamente no por María, sino por una cuestión doctrinal, en todo lo que tiene que ver con la parte de la deidad y de la Trinidad, y sobre todo con lo que tiene que ver las imágenes a forma de representación. Para mí personalmente fue muy difícil creer en María por, para mí, la poca evidencia bíblica que existía. Yo duré la mitad de mi vida siendo pastor. Yo tengo 33 años y yo duré aproximadamente 12 años siendo pastor de una de las iglesias más grandes hoy en día en Colombia, la iglesia pentecostal, ¿sí? Cuando yo ingresé o cuando yo estaba en esa organización, aproximadamente habían unos 6,000 pastores, cada uno con una iglesia, cada uno administramos una iglesia, así que era una iglesia grande, administré iglesias con buena cantidad de gente, por ende mi economía y mi estabilidad era
muy buena. Así que yo ingresé a la iglesia pues, por otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando me invitaron a predicar al Estadio Metropolitano de Barranquilla, le caben 75,000 personas. Dios me dio la oportunidad en este proceso de predicarle a toda esa cantidad de gente y dedicar el mobiliario del templo de Jerusalén, atrio exterior, atrio interior, lugar santo y lugar santísimo. Y uno de los predicadores dice, en el templo del Dios Altísimo habían imágenes. Seguida para mí se me prende la chispa y digo, bueno, ¿cómo carajo está diciendo que en el templo del Dios Altísimo habían imágenes si nosotros no creemos eso? Eso es una mentira, ¿sí? Y comienzo yo a estudiar el porqué de las imágenes en la Biblia y lo único que se me viene a la mente es la única iglesia que tenía imágenes es la iglesia donde iba mi mamá. Y comienzo a estudiar la iglesia católica. Aquí juega un papel muy importante, muchachos y hermanos que me escuchan, la formación, el deseo de querer aprender. Uno muchas veces culpa al padre, al cura, al obispo, al papa, a todo mundo, por lo que la iglesia sabe o no sabe, pero nosotros somos la iglesia, nosotros debemos preocuparnos por crecer y por querer aprender. Los estudios están dados, la enseñanza está dada, pero nosotros tristemente somos muy flojos en el proceso del aprendizaje. Y yo comencé a estudiar la Iglesia Católica por más de 2 años, a leer, a aprender, leí el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, documentos de la Iglesia que me afianzaran lo que yo había escuchado ese día. Tuve contacto con el padre Pedro Núñez de Estados Unidos, de EWTN, de un programa que se llama Defensa de la Fe. Estuve conversando con él, aclaré muchas dudas y después de ese tiempo tomé la decisión de seguir caminando en la Iglesia Católica. Lógicamente renuncié después de 2 años, pasé por un proceso difícil, mi esposa con la que yo estaba me abandonó, me dejó con una niña de 3 años, lógicamente mi vida cambió, dio un giro absolutamente distinto a lo que yo llevaba, mi prestigio, mi reputación se cayó. Pues yo ahora era el pastor que era un apóstata quiere decir que negué la fe, maldije la fe que creía por venir a practicar otro credo. Tuve ataques de toda índole, pero hasta ese momento yo no creía en María. Yo recuerdo cuando mi obispo, el Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, su excelencia me recibe en la oficina, él me regaló una agenda, el primer contacto que tuve con él, y él me escribe en esa agenda: para que su conversión sea genuina, tienes que aprender a confiar en María Santísima. Yo recibí la agenda, pero no muy convencido de lo que él me había dicho, así que yo llegué aquí por otras cosas, ¿no? Ya en el trasegar de estos 7, 8 años que ya llevo, comencé a enamorarme de esta mujer y ya poco a poco les iré explicando qué ha pasado en este proceso. Así que fueron 12 años siendo pastor, 4 años siendo laico. Se podrán imaginar que he leído la Biblia un montón de veces, toda mi vida prácticamente, porque no he dejado de estudiarla. Y aquí estamos, sirviéndole a la iglesia, porque es madre y como madre nos enseña, y queriendo ayudar, ¿no? Mi propósito es ese, ayudar a formar, a nos despertemos, porque la iglesia tiene una riqueza gigante, pero gigante, gigante, que no nos hemos querido dar cuenta. Tengo 33 años de vida, actualmente estoy casado con una mujer hermosa, católica, mariana, 100%, tengo 3 hermosos hijos, y Dios ha restaurado mi vida. No, lógicamente tengo los lujos que tenía cuando era pastor, pero soy feliz, me siento pleno y realizado con la fe que ahora tengo. Qué bello testimonio, la verdad sorprende pues los caminos y el misterio de Dios, ¿no? Para llevarnos a Él. A veces es inexplicable, pero siempre hemos dado con que el camino que nos lleva a Él siempre nos da la felicidad, independientemente de cualquier situación. Ese es como el fin de Él, ¿no? Llevarnos a esa felicidad. Cuéntanos entonces un poquito de, bueno, ¿quién es María? ¿Quién es esa muchachita de Nazaret? Bueno, aquí viene lo interesante. Antes de
de adentrarme en este tema que a mí me apasiona. Yo creo que más que mi testimonio, una de las conferencias que más me apasiona de María es hablar de María, ¿no? Yo comencé a creer en María en una ocasión, iba en un bus y bueno, estaba realmente arruinado por cosas en mi vida y me tocó volver a comenzar de cero. Yo nunca había trabajado, así que me tocó volver a trabajar, nunca había hecho una hoja de vida, me tocó hacer una hoja de vida. Iba en un bus, recuerdo que Monseñor Omar me había dado un dinero para registrar unos papeles, pues yo soy psicólogo de profesión, pero nunca había registrado los papeles. Y yo me subí a un bus en Bogotá, y justo en ese bus que me subí, se subieron dos muchachos a atracar el bus. Uno levantó un revólver y gritó, esto es un asalto. Y se levantó un señor con un cuchillo grande, y otro que estaba atrás con otro revólver, es decir, eran tres, uno que estaba sentado con un cuchillo grandísimo y puyaba a la gente para quitarle las cosas. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo soy muy salado en esta vida, se me va la mujer, me quitan la plata, me hacen esto y ahora lo que me dan me lo van a quitar. Y yo no sé por qué vino a mi mente por primera vez esto que me había escrito el señor obispo, su excelencia, me había escrito que para que mi conversión sea genuina debía aprender a confiar en María Santísima. Y por primera vez hago una oración a María. Y no fue a esas oraciones rimpompantes que a veces nos elogiamos en hacerle a María con tanta palabrería y con tanta cosa, olvidándonos de ser nosotros mismos, ¿no? Porque esa es una de las cosas primordiales en la oración. Uno tiene que ser uno mismo, hablar como hijo, y los hijos hablan en sus palabras, en su forma de ser, no con una máscara y como queriendo impresionar, no. Eso es lo que dice Mateo el capítulo 6, donde dice que piensa que por sus palabrerías serán oídos. No, uno tiene que tratar de ser lo más sincero posible. Y yo recuerdo que le dije estas palabras ahí en mi momento de oración, ya cuando faltaban unas sillas para que me quitaran mi dinero, lo que traía. Recuerdo que llego y le digo yo, así le dije estas palabras: María, dicen que usted intercede por el hombre, haga algo por mí porque estoy jodido. Amén. Fueron todas mis palabras, fue todo lo que yo dije. Y cuando ya llegaron donde yo estaba, el que tenía encañonado al chofer adelante le pegó el grito y le dice: oiga, mire, a ese muchacho de camisa verde no le vaya a quitar nada. Decía, ay, pero ¿por qué entonces? Decía, a él no, porque se meten problemas con él. Y ustedes no lo van a creer, robaron a todos en el bus y a mí no me robaron. Eso generó un problema, porque los que estaban ahí en el bus, enseguida dijeron, los ladrones se fueron, cogieron sus motos y se fueron. Pero yo quedé ahí con más de 40 personas que robaron y siguieron, este señor es cómplice. Llamaron a la policía, me subieron una moto y fui a dar al CAI. Estando en el CAI, me preguntaban y me decían, ¿usted quién es? ¿Usted qué? ¿Por qué no lo robaron? ¿Por qué no me quitaron? Yo ¿qué vas a ver? No sé por qué no me quitaron. En última es que me dieron salida como a las 4 de la tarde del CAI. Yo regresé a Florencia, mi tierra, pensando en eso de la oración, y yo dije, María tiene que ver algo en todo eso. Y me puse a investigar a María, las razones por qué creer en María, para qué creer en María, por qué me mueve a mí María. Quería saber, quería entender eso, quería saber eso. Y hice un estudio de María, de lo que yo más sabía, lo que creía de María, y se lo presenté al señor obispo y él me dice, ¿quién le enseñó esto? Yo le dije, no, a mí no me enseñó nadie, yo simplemente lo escudriñé en la Biblia. Y él me dice, hágase un libro. Y yo escribí un libro que se llama María a través de las Sagradas Escrituras, donde pude comprender a través de la Biblia quién es María y lo que significa para la Iglesia María. Lo primero que tenemos que decir de María es que era una niña cuando se le aparece el ángel. No hablamos de una mujer que tiene un desarrollo razonal ni un desarrollo cultural, es una niña que está apenas en su desarrollo. Las vírgenes en el tiempo bíblico eran entre los 13, 14 años a los 18 años. Así que cuando fue dada en compromiso, estamos hablando máximo, podría tener 17, 18 años la Virgen María, ¿sí? Así que era una niña, por ende tendría comportamientos de niña. Eso sí, sin dejar de lado lo que significaba para ella su fe. Sus padres, Ana y Joaquín, pues
una familia muy piadosa, lo leemos en la tradición de la iglesia, una familia muy piadosa, ¿sí? Siendo virgen, la palabra desposar, el desposorio es como decir la declaración de matrimonio, ¿no? Se quiere casar conmigo, desposarse es eso. Y ella, lógicamente, siendo niña, pues quienes hacían el negocio eran sus padres, ¿no? Había que dar una dote, había que pagar el desposorio, ¿no? Más que todo, yo diría que pagar más que todo era como una ofrenda que se daba, ¿no? Por el hecho de lo que era y lo que significaba para ese tiempo de la cultura. O sea, yo te voy a dar una ofrenda, no pagándote a María, sino una ofrenda en agradecimiento por dejármela, por yo tenerla, ¿no? Del Evangelio o de los Evangelios se desprenden varias cosas de cómo era María, ¿no? Se desprenden varias cosas que son interesantes a tenerlas en cuenta, ¿no? Primero, era una mujer muy decidida, ¿sí? O sea, no era una mujer o no era una niña que tambaleaba en sus decisiones, ¿no? Mire que usted encuentra en Lucas el capítulo número 1, el versículo número 22 en adelante, cuando el ángel se le aparece a ella y comienzan ese diálogo, ¿no? Ese diálogo que ellos tienen y encuentran que era una mujer capaz de enfrentar la vida, tenía un reto enfrente, y es que le dice que Dios la había escogido a ella, ¿sí? Y la respuesta para ella es, o sea, estaba tan relacionada, estamos hablando de una muchacha, una adolescente, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una adolescente, la respuesta que da ella es una respuesta muy madura. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, lo que me lleva a mí a pensar es que tenía conocimiento de lo que era la esclavitud y a qué se estaba sometiendo. Cuando hablamos de María discípula perfecta, hablamos del sometimiento que ella hace de su voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, he aquí la esclava del Señor. Es decir, no voy a hacer lo que a mí se me da la gana. No voy a hacer lo que yo quiera, porque un esclavo no hace lo que quiere, sino lo que le dice su Señor. ¿Sí? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y efectivamente se hizo la palabra, es decir, afrontó la vida a pesar de todo eso, porque cualquiera que se le aparece un ángel, imagínese, nosotros en ese tiempo que pensaríamos, no aparece un ángel, porque está loco. No, ella pudo afrontar con valentía lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo. Era capaz de reflexionar, una mujer reflexiva, es decir, medía las consecuencias. Porque cuando usted sigue leyendo Lucas, lo primero que va a encontrar yo a decir es ¿cómo conoceré esto? Es decir, se quedó pensando, bueno, yo soy virgen, no conozco varón, así que ¿cómo voy a quedar yo embarazada? Era capaz de reflexionar, era capaz de meterse a meditar. Una de las cosas que tenemos que aprender de María es esa, la capacidad de reflexionar. Nosotros poco reflexionamos, nosotros actuamos y después pensamos. María nos enseña eso, a la reflexión. Tenemos que aprender a reflexionar. Tenemos que aprender a meditar y a callar. Ustedes leen que María no es protagonista de los evangelios, el protagonista es Jesús, pero vemos a una María que todo el tiempo está aprendiendo, que todo el tiempo está en silencio. El silencio es tan importante para poder aprender. Cuando uno habla y habla y habla y habla y habla y habla y no se da tiempo para aprender, para meditar. Cuando yo veo y contemplo a María, esta muchacha, cuando yo la contemplo, lo primero que soy era una mujer silenciosa, una mujer que miraba, que observaba, que meditaba, que reflexionaba en su corazón, que no actuaba con ligereza, que no se dejaba llevar por sus emociones. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y él le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros como muchachos y como jóvenes actuamos deliberadamente muchas veces y desenfrenadamente, y en esta época de furor y emociones, pues uno se deporta, pero yo no veo una María así. Yo veo una María capaz de controlarse, veo una María capaz de asimilar lo que le estaba sucediendo. Era una mujer que era servicial, pues la vemos desplazándose para ayudar a su prima, ¿sí? Estaba dispuesta a servir, siendo una muchacha, siendo una joven, ¿sí? No podemos hablar de una María que era una vieja, no, hablamos de una joven que era capaz de entregarse, que era capaz de donarse, que era capaz de decir, aquí estoy,
que era capaz de decir, no importa, yo ayudo, yo sirvo, qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, cuánto hay que caminar, pues se desplazó lejos a visitar a su prima, no era un pasito aquí a media cuadra, no, y en ese tiempo no había ni bicicletas, ni motos, ni taxis, ni carros, no, lo más probable era que pueda hablar muy burro, que pudo haberse desplazado, así que era una mujer que estaba dispuesta al servicio, era una mujer que estaba dispuesta a dedicarse a los demás, es uno de los grandes ejemplos que nos deja María, estar dispuestos a donarnos a los demás, a entregarnos a los demás, una fortaleza grandísima. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo haría María para mantener la firmeza de decirle a su papá y a su mamá, estoy embarazada y me embarazó el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? ¿Qué pensarían, no? O sea, ¿qué tanto estaría cavilando ella? ¿Cómo haría para guardar eso en su corazón y que no generara en ella hoy en día como lo que nosotros llamamos un choque emocional? No, estoy embarazada, vamos a abortar, me voy a tirar, me voy a suicidar, me lo voy a tirar. No, o sea, tenía una fortaleza increíble, ¿sí? De tener que afrontar ese momento. Claro, era una mujer sincera con sus convicciones y sincera con su creencia, con lo que creía, ¿no? Con su realidad, con su medio, ¿sí? O sea, si nosotros escudriñamos a María, tenía tantas virtudes, ¿no? Tantas virtudes que no nos alcanzaría el programa para poder decir cuántas de las muchas que hay, pero tenía muchas virtudes. ¿En qué consiste la...? Espérame un segundo, ¿te parece? Vamos a una pausa comercial, creo que tenemos que ir a una pausa comercial, Andresito. ¿Me confirmas? ¿Y qué? Y seguimos pues hablando pues precisamente como de, porque sé que mis compañeros pues también tienen otras preguntas y otras dudas e inquietudes, entonces queremos saber que nos confirme Andresito lo de los comerciales. Vale, Majo, vamos a hacer ya volvemos enseguida. Una pausa comercial muy corta, pero ya regresamos con la red Nueva Generación. Nueva Generación. En el mes de mayo, contemplemos juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre. Sintoniza cada día Radio Católica Metropolitana y vive el mes de María Santísima y de las Madres. Te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición. Soy mexicana. Enriquezca su vocabulario. Abaco. Proviene del hebreo abak, polvo, que los griegos tomaron como abax, para designar una tabla que estaba cubierta de polvo o de arena, de modo que se pudiera escribir sobre ella. La sociedad griega era rica en matemáticos como Pitágoras o Tales de Mileto, quienes se valían del abax para desarrollar y exponer sus conceptos, por lo cual la palabra fue adquiriendo entre los helenos el sentido de tabla matemática. El vocablo pasó al latín como abacus. Consta que el poeta romano Percio, 34-62 después de Cristo, lo usó con el mismo significado que los griegos, aunque otros autores le dieron el sentido de parte de una columna. En la primera edición del diccionario de la Academia, abaco aparece como término arquitectónico descrito como tablero cuadrado de baxo del cimazio del capitel dórico, pero en 1786 esta voz aparece en el diccionario castellano 1765-1783 de Esteban de Terreros para designar una tabla o tabla de cálculo. La Academia solo reconocería la acepción actual de abaco, tabla con cuentas para contar, a partir de la edición de 1884 de su diccionario. Enriquezca su vocabulario. Una campaña de Estación V. Dale clic a la cultura, dale clic a tu radio. Estos textos han sido extraídos de los libros de Ricardo Soca, La fascinante historia de las palabras y Palabras fabulosas. La sabiduría es un don. Hay que merecerla. Escuche. La familia Esperanza del Mundo, los domingos a las 11:30 am, después de la Santa Misa. Un programa patrocinado por Carmen Cecilia Díaz de Almeida. Adquiera sus obras literarias en el teléfono 656-3149. Sí, sí. Una palabra sí, sí. Que ayudará sí, sí. De
del cielo viene. Sí, sí. Escúchala. Sí, sí. Radio Católica. Sí, sí. Metropolitana. Sí, sí. Es un mensaje Sí, sí. al corazón. Nueva generación. Continuamos a esta hora de la tarde con nuestro programa La Red Nueva Generación. Más un tema muy pero muy importante y un testimonio que, bueno, nos tiene a todos como muy pendientes. Así que la dejo nuevamente con el invitado que tienen esta tarde para seguir abordando este tema tan importante como lo es la Virgen María. Sí, así es, la verdad es bastante interesante y yo sé que pues mis compañeros también tienen la inquietud por ahí de algunas cosas, entonces pues bien puedan dar muchachos. Claro que sí, Majo, estamos acá muy concentrados, estamos pues, como dijo Germán al principio, tomando nota, cosas que de pronto teníamos como muy generales y chévere como que se vaya especificando y bonito esa experiencia de alguien que estuvo alejado de ese amor, de ese cariño de la Virgen María y hoy venga reforzado con ese amor, que haya estudiado, que haya conocido, es como ese hijo que estaba perdido y volvió a la casa y nuevamente encontró ese amor de la Virgen y su vida cambió. Yo quisiera preguntarle a Germán, ¿qué nos puede decir de la Virgen María? ¿Por qué cree usted que la Virgen María es una persona tan importante para la humanidad o qué la hace tan especial para todos los seres humanos? Cuéntenos que pues muchos de nosotros estamos interesados en esa respuesta pues de parte suya, una persona que ha estudiado y conoce tanto este tema. Bueno, seguimos. Una de las cosas, yo creo que la grandeza de María radica en ser la madre de Dios, la madre de Dios. Recordemos que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios, ¿sí? Así que radica en ser la madre de Dios, la elegida, ¿sí? Que Dios la escoge para ese propósito, ¿no? Aparte de eso, la que nos deja, porque ella podría gloriarse en decir, yo soy la madre del Mesías, yo fui. No, por el contrario, vemos a una María que está como detrás, ¿no? Como la directora de todo, ¿no? Uno nunca ve el director de una película, ve el protagonista y el que se lleva la fama es el protagonista, pero uno nunca ve al director y uno dice, wow, qué man para dirigir una película tan bacana. Muchas veces los directores ni se ven, ¿no? Entonces, María podría uno decir que es la directora, ¿no? De todo esto, de la salvación, de todo este plan de salvación, ¿no? Porque está todo de Jesús, todo el tiempo mostrando a Jesús, es decir, el protagonista es Jesús, pero si nosotros nos vamos realmente detrás de cámaras, encontramos a una María que enseñó a caminar a Jesús, a una María que llevaba a Jesús al templo, a una María que le enseñó a leer el Torá a Jesús, a una María que enseñó a caminar a Jesús, a una María que le dio la mano a Jesús cuando se cayó, a una María que le dio alimento a Jesús, a una María que le enseñó la cultura. Entonces, ahí encontramos muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces no la vemos porque está detrás de bambalinas, ¿no? Pero es María realmente la que enseñó a Jesús a vivir como ser humano, la ley, las costumbres, las normas, la ética. Ahora, ¿cómo no nos va a enseñar a caminar María si enseñó a caminar a Jesús? Imagínense usted. ¿Cómo no nos va a enseñar María a comportarnos como hijos de Dios si ella le enseñó a Dios? Es una lógica, ¿no? Entonces, claro, la grandeza de María consiste efectivamente en ser la madre de Dios, por ende, madre nuestra, ¿sí? Por eso cuando yo hago el rosario, yo digo Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Yo le agrego ese pedacito porque yo ya no me considero huérfano. Madre nuestra es mi mamá y acudo a ella. Tengo muy en claro que ella no me va a hacer el milagro. Tengo muy en claro que ella no me va a decir, Tommy, aquí está. Pero tengo tan en claro que va a hablar por mí ante su hijo. Tengo tan en claro que va a llevar buenas recomendaciones mías ante su hijo y va a decir que está pidiendo esto. Entonces, la grandeza de María consiste en ser la madre de Jesús, ¿sí? En ser la madre de Jesús, la elegida de Dios, ¿sí? Y que nos conduce
por el camino al Señor. Esa es la grandeza del Señor. Y claro, representa mucho para la humanidad, ¿sí? Que muchos de nosotros en nuestra vida pasada la teníamos olvidada, eso es diferente, pero representa mucho para nosotros, está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Hermano, una pregunta. La juventud hoy en día, ¿cómo puede ir encaminada al estilo de nuestra mamita María? Muchachos, yo les voy a decir algo y lo voy a decir con mucho respeto, pero también con mucho ahínco, en el sentido de que quiero ser enfático en lo siguiente. Nosotros tenemos que vivir nuestra generación y creer en Dios de acuerdo a nuestra generación y de acuerdo a nuestro medio, ¿sí? No podemos vivir la fe de una forma exagerada o fanática, porque estaríamos entrando en cosas que realmente no son. Para Dios no hay nada más bonito que la naturalidad de lo que usted es, ¿sí? Cuando usted esté orando a Dios o pidiendo la intercesión de María, sea usted, sea lo más natural que es usted, ¿no? Yo cuando era pastor en alguna ocasión, no recuerdo si fue en Armenia o fue en Villavicencio, me subí a un bus, a un bus, era pastor en uno de esos dos lugares, me subí a un bus y de pronto se subió un hombre adicto de sustancias alucinógenas, se subió a predicar. Y él se refería a Jesús como el parcero, mi parcero me ayuda, mi parcero esto, mi parcero aquello. Entonces, ¿por qué? Porque es su medio, era su forma de expresarse y eso no está mal. El problema es que nosotros muchas veces acuñamos cosas que no van con nuestro estilo. Eso no quiere decir de que sean malas, no sean malas, pero entre más natural sea usted, entre más sea usted, mucho mejor va a tener contacto con Dios. Es decir, si usted la cagó, dígale al Señor, Señor, perdóneme, pero la cagué, hice esto, la embarré, ¿qué puedo hacer? Dígame. Pero si usted pone con palabras rimpompantes, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad, etcétera, etcétera, pero si no está sintiendo lo que está diciendo, son palabras rebuscadas. Entonces, la mejor manera de seguir el ejemplo de María es vivir con naturalidad lo que nosotros creemos, ¿sí? ¿Usted cómo es con su mamá? El Evangelio según San Juan dice que Él nos dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo se comporta uno con la mamá? Imagínese usted que uno vaya donde la mamá y comience y se arrodille y le diga, oh mamá, excelentísima mamá, poderosa mamá, excelentísima mamá, vengo ante tu presencia mamá, arrodillándome mamá para que me sirvas el almuerzo. Uno no hace eso, no. Uno es lo más natural, ma, hay de comer, ma, ¿me puede servir la comida? O sea, entre más natural seamos con Dios, es la relación que tengamos para con Dios, ¿sí? Usted no puede dejar al lado su actitud, su forma de ser, su forma de actuar frente a Dios, no. Entre más natural sea usted para con Dios, para con la Santísima Virgen, va a tener una mejor relación con Él, va a tener la mejor intimidad con Dios y con María, eso se lo aseguro. O sea, lo ideal es siempre sincerarnos y mostrarnos tal cual como somos. Eso es lo que hay que hacer, no más. Ese es y más a los jóvenes, ¿no? Es el idioma. Bueno, ¿quién más tiene por ahí alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta. Sabemos que una de las dificultades es que culto a María, entonces en esa experiencia tan bonita de conversión que su merced tuvo y está todavía teniendo, ¿cómo fue ese paso de no dar culto de veneración a María a dar culto de veneración a María? Y pues, ¿cómo puede usted también iluminar la vida de los jóvenes para que se sientan vinculados a estar en constante diálogo con ella? Muy bien, lo primero que hay que entender es eso. O sea, una de las cosas que yo logré comprender es el culto. O sea, primero nosotros realizamos culto. Y la palabra veneración quiere decir respeto profundo por las actitudes, las aptitudes de algo o de alguien, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros entendemos el culto de veneración, es decir, yo venero a María por la obra que Dios hizo a través de ella, por lo que nos enseña, por lo que nos representa, lo primero que hice fue entender eso. O sea, nosotros tenemos que aprender a entender.
Y para lograr entender necesitamos aprender a estudiar, tener la capacidad de escudriñar lo que la iglesia nos ha dejado. Muchachos, es que la iglesia es rica en doctrina, nuestra iglesia es una iglesia que nos ha dejado tantas cosas, sí, pero nosotros nos hemos quedado solo con la misa y nos hemos quedado solo con la adoración eucarística, que es muy bueno y se llena uno, pero necesitamos aprender, necesitamos escudriñar lo que la iglesia tiene para nosotros a nivel de doctrina. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí que era culto de veneración y entendí qué significa la palabra veneración, con todo gusto voy y me siento y le canto, porque tengo ya en mi conciencia y en mi razón que no la estoy adorando, sino que la estoy venerando. La palabra, vuelvo y digo, veneración es respetarla, le estoy teniendo culto de respeto, no culto de adoración. Entonces, cuando yo entiendo eso, el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 7, él escribe a la iglesia de Corinto y le dice: yo prefiero que vuestro culto sea hecho con la razón, con el entendimiento, es decir, cuando usted entiende el culto, cuando usted logra comprender el culto, cuando usted logra razonar el culto, entonces sabe por qué está ahí. Nosotros vamos a la Santa Misa y estamos pegados al celular, que salió, que entró, que volvió y salió. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es el culto. Por eso entonces que van y entran, salen y entran. No. Por eso Pablo dice: yo prefiero que el culto sea hecho con la razón, es decir, que se comprenda, más que con la emoción. Porque usted puede ir a una misa y llora, y llora, y llora, pero salió y siguió siendo el mismo. Así que nada le sirvieron las lágrimas. Así que necesitamos entender, comprender realmente lo que significa para nosotros el respeto hacia la Santísima Virgen María, comprenderlo sobre todo, llevarlo al uso de la razón. ¿Por qué es que la respetamos? Y la respetamos porque es la Madre de Dios, la respetamos porque nos trajo la salvación, la respetamos porque puso cimientos sobre nosotros para creer en tantas muchas cosas por las cuales podemos lograr creer en María Santísima y llevarla al culto de veneración, que es el culto de respeto que nosotros le rendimos, ¿sí? Pero parte principal aquí está en entender qué es lo que hacemos en el culto. Muy importante lo que usted dice. Cuando el Papa Francisco dijo en la JMJ en Panamá: María, la primera influencer de Dios, ¿cómo poner en nuestros tiempos a esta juventud que vive metida en las redes a que, pues, digamos, como que no perdamos tanto tiempo o no nos distraigamos, digamos, que de las cosas buenas de Dios y que precisamente viven sin... Bueno, aquí juega un papel muy importante el deseo. Dios siempre busca en el hombre deseo de querer cambiar, deseo de querer progresar, deseo de querer ser alguien, deseo de querer aprender, deseo. De hecho, usted ve que el ángel le pregunta a María, ¿sí? Y la respuesta de ella es: hágase en mí según su palabra. Pregúntese usted, ¿quiere conocer a Dios? ¿Quiere aprender de Dios? ¿Sí? Eso lo va a llevar a que usted deje ciertas cosas. Dice el apóstol Pedro: ¿quién conoce al hombre sino el espíritu que está en el hombre? El apóstol Pablo: ¿quién conoce al hombre sino el espíritu que está en el hombre? Usted sabe qué es lo que le hace daño, usted sabe qué es lo que lo perjudica, usted sabe qué es lo que lo tiene esclavizado. O sea, que usted diga que no sabe. Un muchacho un día me dijo: Germán, dejé embarazada a mi novia y no supe cómo. Yo le dije: ¿cómo que no supo cómo? Yo no supe cómo. Le dije: pero cuénteme, ¿qué pasó? Me dijo: no, pues yo estaba en mi casa, ella me hizo una llamada, me dijo que no, que estaba sola en la casa, que si íbamos a ver una película. Pues nos fuimos a ver la película, nos sentamos y ella comenzó a tocarme una oreja y entonces me dio ya un pico y entonces ya nos calentamos y todo, ya llegamos a la vuelta y quedó embarazada. Y yo le dije: ¿sí se da cuenta, pendejo? Sí se da cuenta que sí supo cómo lo hizo. El problema es que no tuvo control, ¿sí? No tuvo control, ¿sí? Ahora, si sabía que estaba sola, ¿para qué se iba para allá? ¿Sí? Buscando problemas, ¿sí? Entonces, ustedes se conocen, o sea, usted sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde es capaz de llegar, ¿sí? Así que si usted busca el deseo, aquí hay una cuestión muy importante y es el enfoque que usted quiera darle a su vida. Si usted quiere realmente ser como usted es o mejorar, pues enfóquese.
¿sí? Enfóquese en lo que quiere. Si usted comete todos los errores los mismos días, eso quiere decir de que usted es el mismo todos los días. Pero si tiene errores diferentes, eso quiere decir de que es una persona diferente. ¿Por qué? Porque si se cae en el mismo hueco, 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 usted es el mismo. Pero si se cae en un hueco diferente, eso me dice a mí que usted aprendió que no se cayó en el otro, sino que dio la vuelta y siguió y se encontró otro obstáculo. El problema es que usted proponga en usted el deseo de querer aprender, el deseo de querer salir, el deseo de querer conocer, el deseo de querer crecer espiritualmente. Eso va en usted, no va ni en el padre, no va ni en su mamá, no, es más, ni en Dios va en nosotros, es nuestra decisión, el querer va en nosotros. Nosotros decidimos si realmente queremos o no queremos, pero existe algo que se llama albedrío y Dios no lo va a violar nunca, ¿sí? Así que parte de ustedes, muchachos, desde su deseo. Si usted se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a hacerlo, hoy voy a hacerlo, hoy voy a hacerlo, hoy voy a hacerlo, voy a hacerlo. Vea, yo aquí tengo costumbre de levantarme en la madrugada a orar, pero para llegar a ese punto, costó porque muchas veces hubo pereza, muchas veces yo quería seguir soñando, muchas veces yo quería seguir durmiendo, muchas veces yo quería decir que está haciendo frío, Señor, pero lo insistía. La fe es de insistencia, María nos enseña a una fe persistente, a una fe que no abandonó a su hijo ni aún en la muerte ni después de la muerte. La fe es de insistencia y ustedes tienen que persistir en lo que creen. ¿Van a haber caídas? Sí, van a haber caídas. Levántese, sacúdase, dése cuenta dónde está el hueco, rodéelo y siga y encuéntrese con otro nuevo. Eso le va a llevar a usted a adquirir experiencia y conocimiento. Pero todo se enmarca en deseo. Usted quiere, usted desea, hágalo. Yo creo que aquí tenemos una gran tarea y es importante lo que tú dices, ¿no? La formación. Definitivamente sin ella nos quedamos muy cortos en cuanto al conocimiento de lo que debemos saber como cristianos católicos. Sí, realmente el conocimiento es la base de todo, ¿no? Sí, es que hay algo muy diferente entre formación e información. Mucha gente tiene la información a la mano, pero no se forma. Entonces es bueno como conocer algo para conocer algo y para amar algo hay que conocerlo primero. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a esas personas que quieren empezar a conocer a María, quieren descubrir ese camino que usted ha descubierto? Si bien María es el camino para llegar a Jesús, ¿cuál será el camino para llegar a María? ¿Qué les puede recomendar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Mire, la mamá es mamá y siempre va a estar ahí, a pesar de todo, vean, a pesar de todo. Una mamá, va a sonar feo lo que voy a decir, pero ha recibido un hijo marihuanero, lo que sea, un hijo ladrón, la mamá siempre va a estar para recibirlo, ¿sí? Aquí lo que usted necesita es insistencia y deseo, vuelvo y lo repito, que usted quiera. Ella le va mostrando poco a poco el camino que debe seguir, poco a poco el camino que usted necesita aprender, ¿sí? Vuelvo y recalco esto. Si enseñó a caminar era el Mesías, pues ¿cuánto más no nos puede enseñar a caminar a nosotros? Y enseñó a caminar al Redentor del mundo, ¿cuánto más no nos puede enseñar a nosotros? Entonces, claro, ella lo puede hacer con nosotros, pero basta que nosotros queramos, porque hay niños rebeldes que se tiran al piso y se revuelcan y dicen, no, yo ya no voy más. No, necesitamos dejar por ella. Por eso cuando a mí me pasó eso, yo enseguida se me prendió el bombillo. Yo dije, María tiene que ver en todo esto. Y comencé a estudiar y estoy 100% seguro que ella me mostró las luces de lo que realmente debía hacer y lo que debía aprender. Pero todo enmarca, mi querido hermano, en el que usted quiera, en el deseo que usted quiera, frente a su fe y frente a lo que usted quiere aprender. Deseo, voluntad, deseo, no más. Padre, ahora sí. Sí, bueno, pues nosotros estamos inmensamente agradecidos con Germán por toda esta experiencia tan bonita que nos cuenta lo referente a la Santísima Virgen María. Por eso hoy estuvimos un poco así silenciosos, muy atentos, porque es una gran riqueza la experiencia que usted, Germán, hoy comparte acá en este programa
para toda la juventud. Hay muchas bonitas a la Santísima Virgen María, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, muchos de nuestros templos llevan el nombre de la Santísima Virgen, las fiestas patronales mismas que se realizan. Y bueno, hay gente que constantemente pues, toca ese nombre de la Santísima Virgen María a través del rezo del Santo Rosario, expresa todo el amor, y más ahorita en este tiempo de mayo. Es bonito ver cómo nuestros jóvenes durante todos los días están haciendo el Santo Rosario a través de las redes, incluso manifiestan y expresan ese amor a la Virgen a través del altar que tenemos en nuestra casa, aún en este tiempo de cuarentena, siempre sintiendo la compañía, la presencia, el amor y la protección de la Virgen. María, usted nos hablaba dentro de su experiencia de incluso un libro que tiene a la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Me gustaría que le dijera a nuestros jóvenes de qué manera, qué nos recomienda usted para que el joven se fortalezca más en este amor a la Santísima Virgen María. Nos gustaría cómo poder de pronto conocer más ese libro que usted ha escrito, de toda la experiencia que ha vivido. Padre, un saludo fraterno, me alegra que esté aquí con nosotros. Aquí tengo a la mano el librito, el folleto. Bueno, les cuento. El libro de Mariología surge precisamente del proceso que tuve, porque yo no lo hice con el hecho de hacer un libro como tal, sino de la evidencia de lo que yo iba averiguando de María Santísima. Yo solito no tuve, simplemente pues con las herramientas teológicas que aprendí cuando estudié teología, y me puse, indagué, saqué mucha información y yo se las presenté al señor obispo y él se sacó el tiempo. De hecho, cuando nosotros nos reunimos a hablar siempre tenemos que sacar un día completo porque hablamos muchísimo. O sea, es muy bacano hablar con Monseñor Omar porque aprendo mucho de él y muy probablemente él aprende también de mí, porque nos sentamos a hablar de Biblia, casi siempre es Biblia y es algo muy agradable. Cuando yo le presento el escrito, él me dice, ¿de dónde usted sacó esto? Le digo, Monseñor, yo solo lo estudié. Y él me dice, ¿por qué no hacemos un libro? Púlalo. Entonces, cuando yo le dije, púlalo, ¿es qué? Entonces, organice que las comas, que esto. Yo simplemente le presenté algo en borrador y él me dijo, es que está muy bueno. Y él me le hizo, cuando yo terminé ya de pulirlo, él me le hizo el prólogo. Monseñor Omar me le hizo el prólogo al folleto, al librito. Y él me dice, yo quiero hacerle el prólogo porque realmente el documento es muy bueno. ¿Y qué buscaba yo cuando traté de pulirlo? ¿Qué buscaba, padre? ¿Qué buscaba, muchachos? Y era que el lenguaje fuera un lenguaje, o sea, no fuera un tratado profundo de teología, no fuera un tratado exegético, que la gente lo leyera y dijera, bueno, ¿esto con qué se come? No, traté de que fuera un libro en un lenguaje sencillo, de tal manera que el que no ha estudiado teología lo pueda entender como el que ha estudiado teología pueda sacar un estudio acerca de María, ¿sí? Entonces, una de las cosas para ustedes, muchachos, que están en este proceso de aprendizaje, en este proceso de querer aprender más de María y de poder crecer más en el conocimiento de María Santísima, uno aprender a tener una formación de estudio. O sea, propónganse ustedes diariamente leer un tratado, diariamente leer algún escrito, diariamente leer un pasaje bíblico acerca de María. Anoche tenía una charla con más de 50 personas y precisamente tocábamos el tema de cómo memorizar textos bíblicos, porque la gente me ve y me dice, uy, ¿cómo memoriza usted? Pero la gente no tiene el hábito de levantarse en la mañana y coger un pasaje de la Biblia, escribirlo y ponerlo en el carro, ponerlo en la nevera o ponerlo en una parte donde de tal manera su subconsciente esté almacenando esa información, ¿sí? Tristemente dicen, pero qué bueno, pero es que ustedes también lo pueden hacer. Usted se levanta en la mañana y lo que hace primero es cargar su cerebro de que hay que pagar, de que hay que llevar, de que hay que hacer, de que hay que lo esto. No. Usted lo primero que tiene que hacer en la mañana, lo primero que usted tiene que hacer es dedicar unos minutos a la oración y unos minutos a la lectura bíblica, que su cerebro se cargue positivamente de las cosas espirituales. Eso le va a permitir a usted reaccionar, vea, todo el día. Yo no sé si usted se ha levantado la mañana, yo el día, creo que fue antier, mi vecino puso música ranchera y sonó una canción de Vicente Fernández
y se me quedó el pedacito, grabé en la penca del maguey tu nombre. Y vea, usted todo el berraco día era cantando ese berraco pedazo, se me quedó, ¿sí? Y lo mismo sucede para todo. Entonces, qué bueno que saquen en la mañana ese espacio para alimentarse de Dios. Bueno, yo creo que ahí tenemos una tarea grandísima. No sé, ahorita pues hablamos un poco en interno a ver cómo seguimos para recibir y seguir pues como informándonos de la información. Aquí ya Andrés me dice que debemos cortar, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues igual, Germán, gracias por aceptar la invitación y a todo el equipo de trabajo de Chucho. De todas formas, como decíamos ahorita en Nintendo, pues vamos a tratar como de encuadrar algo pues interesante pues para recibir como esas pautas de formación que debemos tener. A todos ustedes, gracias Andresito, gracias por la paciencia. Nos vemos en 8 días entonces, si Dios nos lo permite. Ya tú sabes cómo es, la música de barrio inspirada por el rey. Esto es todo por hoy, pero no te preocupes. Sintonízanos el próximo sábado. Esto fue La Red, Nueva Generación. Entérate de todo lo que pasa con los jóvenes a nivel arquidiocesano por medio de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Pastoral Juvenil Bucaramanga. Además, síguenos en Instagram y Twitter como @PJ Bucaramanga.